Hola y muy buenas a todos, soy el señor Serpiente y bienvenidos al canal de Pure Gaming para uno de mis reviews de A Fondo. Vamos a empezar siendo completamente sinceros y para considerar, o al menos bajo mi concepto review o algo, hay que pasarse el juego de cabo a rabo. Así que esta vez lo denominaremos impresiones largas después de haberle metido entre 8 y 10 horas al título. Vamos a hablar de Bloodborne, último título de From Software para PlayStation 4, el cual, en un resumen muy sencillo, se puede considerar una amalgama de las mecánicas mezcladas de la saga Souls en sus 3 títulos y, por alguna razón que luego ya especificaremos, también me recuerda un poco a la saga, o al menos a los buenos juegos de la saga de Devil May Cry. Antes vamos a dejar clara una cosa: si no conoces ninguno de los títulos de From Software, ni Demon Souls ni Dark Souls 1 y 2, aviso, no es un título nada fácil. Nacidos como exclusiva para PlayStation 3, la saga Souls dio pie a una metódica que no se tilda mucho en los videojuegos, y es la dificultad. Estamos en un mundo que cada vez se casualizan más las sagas, cada vez se simplifican más los controles, se simplifican más las jugabilidades, hasta que cualquier persona, versada o no en los videojuegos, puede pasárselo sin mucha frustración. La saga Souls, incluida Bloodborne, que aunque no tenga el nombre, vamos a englobarlo en el mismo, bebe de la jugabilidad clásica, donde la insistencia, la perseverancia, el dolor y el sufrimiento, además de la frustración del jugador, son importantes, pero además la necesidad de beber directamente del lore para entender lo que está pasando. De hecho, esta saga es de las pocas que, empezando de pie a final todo el título y habiéndonoslo acabado, no nos podemos enterar de nada si no nos metemos de pleno y usamos los elementos de exploración y otros que nos irá brindando el título para beber de unos lores bastante ricos. Y ahora, como siempre, vayamos por partes, como decía Jack el Destripador, y empecemos a hablar de mecánicas, apartados y esas cosillas que tanto os gustan. Gráficamente, Bloodborne es un título que, ojo, aquí vamos a meter eso que se llama polémica, que no me gusta meterme en ella, pero es necesario. Muchos se está hablando de que Bloodborne es un referente gráfico sin parangón y que es de lo mejorcito que se está viendo últimamente. Error. Vamos a ser sinceros. Bloodborne gráficamente es un juego bueno, pero lo que le hace magno a la vista es un diseño, así como unos filtros e iluminaciones alucinantes. Nada está hecho porque sí, nada está puesto aleatoriamente. Todo tiene un sentido, todo tiene un significado y todo está muy bien conectado. Además, engaña mucho a la vista, con muchos, pero muchísimos filtros para que luzca impresionante. ¿Lo consigue? Sí, mucho. Gráficamente es la hostia, gráficamente el motor gráfico y tal, puro y madre, ¿es la hostia? Pues no, pero no le hace falta. Esto consigue que se pueda, en resoluciones de consola, estas consolas sabemos que no estamos, al menos los usuarios, muy contentos con ellas, porque sí, han sido relativamente asequibles al bolsillo del jugador, pero parece ser que los 60 frames y los 1080 quedan bastante jodidos. En Bloodborne tenemos 1080 de resolución, pero estará capado a 30 frames. En análisis de Digital Foundry, si los conocéis, es prácticamente la fuente más fiable para poder saber las estabilidades gráficas, el juego corre a 30, aunque aviso navegantes, en partidas en cooperativo y en determinadas pantallas combos, este framerate se resiente un poquito en momentos. No fastidia la jugabilidad, no es una bajada, ninguna caída que pueda resultar molesta del todo, pero cierto es que a veces parece que el juego le cuesta, sobre todo un cooperativo para 3 en pantallas de boss, en los momentos más brutos de ataques y de destrucción de escenarios, esto se ve bastante resentido en momentos muy específicos. Pero meterle demasiado tiempo al apartado gráfico de Bloodborne, o al menos en mi opinión, no es extremadamente necesario. Tenemos lo que necesitamos y todo está, ya os digo, perfectamente encajado. Incluso muchas veces nos pararemos a quedarnos mirando atontados al escenario de lo bien perfilado que está todo. Hay alguna cosa que quizás resalte más, pero la necesidad constante de movimiento y demás nos va a hacer que todos los pequeños bajones de texturas que hay en algunos lados y demás queden muy relegados. La verdad, no es exactamente lo que enseñaron en los primeros vídeos de Bloodborne, el cual lucía algo mejor, pero también ha ganado algo más de viveza en el color, cosa que se agradece, y la única falta
que no es en cuanto a gráficos, sino es en cuanto a añadidos, es un poco más quizás de gore, dado la estética. Pero cosas, por ejemplo, si veis ahora mismo el personaje, filtros como el baño de sangre y demás pero vamos, muy buenos. Hablemos de la historia, o de la premisa inicial del título. Somos un cazador, el nombre y demás lo podemos hacer nosotros bajo un editor de personajes, algo limitado, pero que por una razón bastante interesante del título está, en mi opinión, muy bien. Y es el PvP, elemento muy importante, sobre todo ya en fases finales del título, y que a los más fanáticos de la saga Souls les importa un montón. El editor viene bastante capado, principalmente porque si pudiéramos hacer personajes totalmente amorfos y pudiésemos tener escalas de altura muy exageradas, todo haría que pues te haces un enanito con los brazos muy largos y a ver quién narices te consigue convear si no es con el auto apuntado, y a veces falla. Así que esa limitación, por ejemplo, en cuerpos y demás no le viene nada mal. Y este cazador, pues, viene, evidentemente, a hacer una caza. ¿Y qué hacen los cazadores? Cazan bestias. Y así es prácticamente todo lo que vamos a nutrirnos casi en 2 horas. Habrá unos aldeanos que parece que la ciudad no está muy bien, habrá mutaciones, la ciudad está totalmente sumida en un caos. Pero si queremos averiguar realmente qué sucede, tendremos que destripar hasta el menor entresijo escondido, ojo, escondido en el mismo. Y como os decía al principio de la review, en Bloodborne, al igual que en los títulos de la saga Souls, el lore es indirecto. Las historias, vamos a ser sinceros, no son la hostia, pero son tan bonitas, aunque muy resumidas, que quedan grabadas en el usuario. Aunque esto solo es un placer que disfrutarán de aquellos que no vayan solo por la línea recta y estén atentos a todo, así como también aprovechar personajes secundarios que estarán escondidos y otros que le darán mucho más viveza, incluso determinadas misiones secundarias no escritas, las cuales no vendrán directamente a la cara, que también nos ayudarán. Algunas nos servirán de algo y otras serán una total pérdida de tiempo, incluso de ítems, como por ejemplo, no es un spoiler muy grande, tranquilos, determinada persona nos dará una caja de música y nos pedirá que busquemos a su madre. Si le entregamos un ítem que obtendremos de la misma, por desgracia lo perderemos en vez de usarlo como una mejora de armas que nos vendrá de mucho en fases muy tempranas de la historia. Jugabilidad, parte quizás más importante en este título. En Bloodborne tenemos una distinción muy grande respecto a otros títulos de la saga Souls, y que también gana algo, por ejemplo, al menos en bajo mi punto de vista, de la saga My Cry. El concepto inicial es que los que hemos jugado los anteriores títulos tenemos que modificar bastante, al menos los que juegan los normales, los jugadores peasants de la saga Souls, tenemos que adaptarnos mucho al nuevo concepto. Ahora las armas son más conveables, es mucho más fácil convear, cosa que gana profundidad al combate y lo hace mucho más visual, mucho más precioso y mucho más brutal. Tenemos el sistema de recuperación de vida. Cuando nos hacen un golpe tendremos un porcentaje muy escaso de tiempo para recuperar ese trozo, muchas veces no en su totalidad, y nos hace ser más agresivos, cosa que juega en doble filo, porque si vamos demasiado rápido, quizás nos comamos otro ataque, el cual nos devaste y nos tira abajo. La cobertura. En la saga Souls, los jugadores mediocres, que nadie se ofenda por esto, yo me considero un jugador bastante mediocre en esta saga, usamos mucho el escudo y hacíamos un sistema de defensa, buscar una abertura y atacar. En Bloodborne nuestra defensa será prácticamente los parries que se harán disparando en el preciso momento del ataque del enemigo, con la arma secundaria, o en su defecto buscando aberturas rodando, dado que los escudos hasta fases muy avanzadas de la partida no aparecerán y por desgracia tampoco son tan efectivos. Nos tendremos que buscar combinaciones tanto con las propias armas, de las cuales cada una tiene una personalidad muy definida. Habrá algunas que se parecen y la variedad de las mismas ha bajado un montón. Por ejemplo, la cuchilla inicial se puede encontrar una lanza posterior que irá mejor para destreza, pero es un arma muy similar en mecánicas a la misma. Pero, a su vez, el sistema de mejoras y mutaciones hace que cada arma sea muy personal y que este número tan bajo de las mismas vaya creciendo según vayamos jugando y aprendiendo con ellas. Aunque los amantes de la variedad quizás no les guste mucho, a mí este factor me parece muy interesante, sobre todo en fases altas del título. Por desgracia no puedo hablar mucho de esto, dado que
He decidido hacer varios personajes y pasar bastante más tiempo rodeando zonas iniciales, ver qué diferencias hay entre una build y otra, stats y demás, cosa que además que como también soy youtuber y estoy haciendo let's play, pues me limita un poco en avanzar en la campaña. Pero todo esto le da una riqueza que no tenía, en mi opinión, la saga Souls. Había muchas armas parecidas y similares, y que cambiaban, por ejemplo, un poco más el tiempo, un poco más tal, pero el ataque era prácticamente el mismo. En esto, prácticamente todas las armas son completamente diferentes. Los personajes, a su vez, podemos tener una carta de desarrollo del mismo, donde habrá diferentes atributos que nos servirán para hacerlo más afín a nuestro gusto. Tenemos vitalidad, aguante, destreza, fuerza, y luego las que más diferentes son frente a la saga Souls, que está un poco más simplificado, por ejemplo, que en Dark Souls 2, que hay muchos más puntos donde subir, muchos más atributos, pero a su vez también, o al menos me da la impresión que con los puntos que nos piden ya niveles 20, 20 y poco, no va a ser tan... va a ser más similar a Dark Souls 1, ¿vale? Tendremos que decidir subir exactamente el qué. Ejemplo, ¿quieres hacer una build de fuerza? Pues lo de siempre. Vitalidad, aguante, fuerza. ¿Quieres hacer una build de destreza? Vitalidad, fuerza, destreza. Tenemos también, por ejemplo, los trucos de sangre que nos servirán para la escopeta y otros, pero principalmente, o al menos la parte más relevante, es builds más cerradas, más concentradas, pero no por ello más fáciles. Tendremos que pensar mucho exactamente qué queremos hacer, y además desconozco completamente si, al igual que en Dark Souls 2, por ejemplo, tenemos ítems para resetear estas si no estamos convencidos con la que hemos hecho. Por otro lado, los que se acuerden de Dark Souls 1, tendríamos un sistema llamado Humanidades. Aquí tenemos un sistema de lucidez. Estos puntos se ganan ya sea jugando bastante, con unos ítems específicos o descubriendo bosses. Y esto nos servirá para abrir una tienda secundaria que nos permitirá, por ejemplo, comprar las campanas para jugar en cooperativo o invasión, o en su defecto también nos valdrá, en teoría, ojo, esta mecánica no la he podido ver al 100%, para descubrir nuevas zonas y entender más el lore y el mundo, con lo cual supongo que nos dará visión a zonas secretas, nuevos enemigos, y la rejugabilidad en partes traseras del título ganará un montón, como suele pasar en otros títulos de Souls. Aunque a diferencia de las humanidades del mismo, no tenemos el modo hueco y perder esta lucidez es bastante complicado. La podemos sacrificar si abusamos mucho del cooperativo, pero bueno, cumple con su misión. Y además, para gente que le guste jugar en cooperativo con sus amigos, existe la forma de poder poner contraseñas a nuestras campanas y que no nos entre quien no queramos. Pero, a su vez, una parte muy importante que a mí me ha hecho gracia de este título es que las invasiones, es decir, cuando yo o un jugador entra para matar a los otros, ha cambiado un pelín. Y es que solo se abre cuando estamos jugando en cooperativo, pero, ojo al dato, ojo al parche, no nos avisará si somos invadidos. Entrará, aparecerá un tío con un toque rojizo, no lleno de un aura rojo como pasó en los anteriores títulos, y ya el duelo de habilidades irá dentro de nosotros. Por ejemplo, una cosa donde se parece a Dark Souls 2 es en el diseño de escenarios y forma de moverse. El juego es bastante más obvio en su camino inicial. No estará tan recóndito ni tan escondido como pudo pasar en Demon's Souls, como muy jodido, o como Dark Souls, como bastante complicado. Aquí, bueno, vamos un poco guiados sobre raíles, aunque existe un montón de zonas alternativas, atajos, revueltos, que esto ya irá, como digo yo, al personaje o al jugador más, no profesional ni más interesado en la saga, sino al que más quiera entender o comprender este mundillo. Mola un montón y le da mucha viveza eso de, bueno, tienes un camino, no es tan disociado, los jugadores que se frustren más se verán más recompensados y se verán más gratificados al intentar volver, pero vuelta a lo mismo, los jugadores pro igual se siente un poco, es que ya no tengo que rayarme para buscar la zona principal. En mi opinión, como comillas veterano de la saga, me parece un buen acierto, me parece una buena evolución y me gusta cómo conecta con la saga Souls. En ese sentido, para hacerlo más no entretenido, sino un poco más agradable en progreso, pero además ese premio de, pues busca, encuentra zonas y enriquécete con muchos más ítems secundarios que te apoyen para mejorar más aún tu personaje. El gran punto negativo, por ejemplo, de Bloodborne son los tiempos de carga, los cuales, en teoría, o al menos se han prometido,
solucionar. Son casi 45 segundos cada vez que mueras, que si eres un jugador que la palma bastante, como por ejemplo yo muchas veces, te verás más tiempo viendo el logo de Bloodborne una y otra vez antes que disfrutar de la partida, cosa que toca un poco los pies. Cuando juegas un cubo en cacho media hora y tal y te comes una de esas cargas, pues bueno, te ofende menos, pero cuando estás en una zona un poco complicada se hace muy frustrante y esperemos que ese parche de From Software llegue pronto. Y por último hablemos del apartado sonoro, donde no me meto mucho, principalmente porque no soy muy ducho en estos aspectos. Los sonidos... Es que también hablar de la saga Souls en aspecto sonido es la hostia. Y tiene una banda sonora preciosa, muy orquestal, los sonidos viscerales de cortes, de desangramientos, disparos y demás son muy alucinantes. Y el único punto negativo es que el juego... Ojo, punto negativo a dos bandas, o sea, positivo y negativo. Por un lado viene, por fin, el primer juego doblado y subtitulado, sobre todo doblado al castellano, pero por desgracia... Este doblaje a veces está muy bien y a veces está muy mal. Ejemplo, el primer personaje que nos encontramos, el transfusor, no tiene un doblaje muy allá y suena un poco patetiquillo. Sin embargo, la muñeca, el personaje que nos servirá para subir de nivel, también muy heredado de Dark Souls 2, sí nos ayudará mucho a pillar ahí ese concepto. Habrá voces muy buenas, habrá voces muy malas, para la desgracia de todos. ¿El doblaje en inglés está mejor? Pues bueno, esto como siempre es a gustos. A mí personalmente el español no me ha desagradado, me ha parecido un doblaje correcto tirando bueno, aunque sí está por debajo del del inglés o del japonés. En mi gusto yo tiro del castellano principalmente pues por vosotros, o sea, por la gente que ve los vídeos que yo hago. Y es hora de poner un veredicto, es hora de poner mis conclusiones finales. Bloodborne es un gran sucesor tanto de la saga Souls como título independiente. No comparte lore con el resto de la saga, nos da un nuevo entorno, una nueva ambientación, nos da este estilo renacentista, victoriano, barroco, ahí más cercano a nuestros tiempos, pero con ese toque steampunk que yo no sé si por dificultad o por qué, no es algo que se use mucho en los videojuegos. Hay muchísimos fans en el mundo del steampunk, pero somos poco recompensados en cuanto a obras, tanto en videojuegos como en el cine. La razón no la sé, ya os digo, quizás la dificultad que tiene hacer uno de estos mundos, o ni idea. From Software ha sabido hacer una obra de arte de los videojuegos. Por suerte y por desgracia exclusiva. Digo por suerte y por desgracia principalmente porque Sony produzca este juego ha dado lugar al mismo. Por desgracia, pues para los que no dispongan de dicha plataforma. Es un juego muy recomendable para comprar la misma. Igualmente, ya os digo, es alucinante, es profundo, es súper complicado, es para meterle horas y horas y horas y horas, dejarte las retinas, la paciencia y en cierto modo también la mentalidad. ¿Qué nota le pondría? Sabéis que no sé poner de notas, pero este sería asquerosamente súper recomendado. Y ahí rozando el cómpratelo ya, o no, ¿qué cojones? Ve. Apaga este vídeo, bueno, perdón, dale un like, suscríbete, lárgate de aquí, cómprate una Play 4 si no la tienes y cómprate el juego, porque ya te digo, no te va a defraudar. Si eres una persona paciente y con valor. Si eres una persona que quieres las cosas hechas, ojo, para gustos colores, nadie te está juzgando. Dale like, suscríbete, pero no compres este juego porque te dejará calvo. Sin más, se despide el señor Serpiente. Como todo siendo virtual, os recomiendo, os pido por favor que paséis por abajo por la descripción y me comentéis qué os ha parecido la review, que siempre os leo, aunque no lo creáis, qué os ha parecido el juego, o si lo habéis jugado, qué conclusiones tenéis vosotros. Recordad suscribiros para las citas semanales que tenemos por aquí, o en su defecto también para los grandes vídeos que hacen mis compañeros, y nos vemos cada día. Adiós.